Anatoverso. Escuchando las voces del cuerpo. Hola, buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un episodio más de Anatoverso, Escuchando las voces del cuerpo. Yo soy el doctor Adrián Verdines. Y yo, el doctor Rodrigo Terán. Y bueno, hoy tenemos un capítulo en el que hablaremos de qué pasa después de que llevamos anatomía. ¿Lo usamos, no lo usamos, lo olvidamos? Porque usualmente esto lo dejamos solamente como hablándolo desde la cuestión del estudiante de primer año que está llevando la materia. Y vamos a hablar un poquito más sobre qué es lo que pasa después. Pero bueno, no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Anatoverso, en YouTube y en Spotify para que puedan escuchar el podcast. Perfecto. Pues fíjate que ya aprovechando que Adrián, muchas gracias que abres el tema, te voy a contar una pequeña historia de cuando era yo pasante ya hace unos años. Tuve la oportunidad de que uno de nuestros mentores, el doctor Alejandro Quiroga, un saludo, nos ya también invitado, me permitió trabajar con él en un caso bastante interesante que te lo voy a resumir, esto es un poco más largo, que lo publicamos, en el que hubo una complicación en una cirugía de traumatología que requirió la intervención de un cirujano para poderse resolver. Lo interesante del caso es que ese problema necesitaba forzosamente resolverse con anatomía, porque era una complicación rara en el que una pieza de prueba se introdujo de manera fortuita en cavidad abdominal, pero es una pieza radiolúcida. O sea, no se podía ver en fluoroscopio o así y no podían sacar al paciente de la cirugía para llevar un TAC porque estaba en medio de la cirugía. Entonces, eso se resolvió al final del día, afortunadamente, porque el cirujano dijo, bueno, ¿sabes qué? Si entró por aquí, si se desplazó de esta manera, pues debe de estar aquí. Entonces, ¿qué hacen? Basado 100% en anatomía, se hace la incisión, se diseca y abren y ahí está. Y se retira el objeto. Entonces, eso me lleva a aventarte un poco una pregunta basado en esa historia. ¿Tú crees que la anatomía que llevamos en la carrera es suficiente o cuando llegas después a la especialidad, al posgrado, se ocupa más? Bueno, de hecho es algo curioso porque cuando uno piensa en anatomía, lo primero que piensa es el estudiante de primer año que entró a la carrera, que lleva la materia y todo el mundo lo asocia con esto. Entonces, y eso es algo muy constante. Usualmente todas las facultades de medicina a lo largo del país, aquí en México, es la primera materia que ven. Sí, o una de las primeras. Sí, año. Un primer año. O sea, lo tienes que ver en el primer año. Entonces, pero luego, ¿qué pasa después? O sea, ya no retomas. Y ahí sí es donde entra que, pues, al ser una materia formativa, una materia básica de la Facultad de Medicina, pues es algo que tienes que volver a ver y que tienes que usar después ya cuando eres estudiante ya, por ejemplo, en una especialidad médica, independientemente de la especialidad. O sea, en este caso, pues, lo comentabas la parte de cirugía, pero todas las especialidades tienen que llevar un fundamento de anatomía, de volver a las bases para poder llevar a cabo sus materias. Entonces, y el punto es, o sea, sí es muy importante que tanto el médico graduado de la carrera como el médico que entró a la residencia o el médico especialista sepa de anatomía. Claro, y ahí es donde seguramente hay una diferencia, ¿no? No es lo mismo probablemente, no todos necesitan saber la misma anatomía. Es decir, si tú estás, por ejemplo, estudiando para ser ginecobstetra, bueno, tienes que tener un entendimiento de anatomía del ojo, pero no igual que, por ejemplo, un oftalmólogo o alguien que se está entrenando para cirugía oftálmica, ¿no? Y ahí varía bastante porque, por ejemplo, nosotros aquí en el departamento de Nato te damos o se dan cursos para los estudiantes de posgrado de que tienen que ver con anatomía y hay diferentes cursos, pero y eso que mencionas es bien importante, o sea, la parte de que tiene que ser enfocado a su área. O sea, cuando tú eres estudiante pues de pregrado, o sea, o estudiante de primer año, pues lo que tienes que es aprender la base de todo. O sea, tienes que saber un poco de cerebro, un poco de cabeza y cuello, un poco de abdomen, un poco de tórax, un poco de extremidades, un poco también de órganos internos, pero ya cuando haces especialidad, pues ya tienes que ver un poco más de cada área que te importa a ti. Claro, y yo creo que también ahí el enfoque que dices es importante porque necesitas hacer un enfoque al área que necesitas, pero necesitas hacer un enfoque clínico. Muchas veces yo creo en el curso, digamos, inicial que llevamos en la carrera, a veces toma un tono muy descriptivo, ¿no? Donde te estoy describiendo pues todos los músculos, por ejemplo, inserciones, orígenes, y llega un punto donde, ok, es importante la descripción, pero también la relevancia clínica, cosa que lo hacemos, pero al momento ya de estar en posgrado es, oye, pues tal patología, tal situación, tal condición,
esto es lo que necesitas hacer, o mucho más también en procedimientos, ¿no? Que ahora cada vez son más comunes los procedimientos, por ejemplo, de mínima invasión, que es como a la tendencia que se está moviendo Toda esta parte de medicina estética, de medicina de medicina de plástica, en la cual tienen que tomar mucho en cuenta la parte anatómica para poder hacer una buena reconstrucción incluso. Claro, en el tema de cirugía plástica reconstructiva no se diga, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, yo te diría, bueno, dentro de todo, en esta anatomía clínica que deben de tener los especialistas o los futuros especialistas, ¿tú consideras, por ejemplo, que estos cursos deben de ser como algo, pues no quiero decir como obligatorio, más bien vamos a decir como pilar fundamental? Yo diría que son esenciales, obviamente. O sea, también ahí cambia un poco porque la forma de enseñar no es la misma. O sea, cuando tú enseñas a un estudiante de pregrado, tienes, aparte que el volumen es mayor, o sea, tienen una mayor cantidad de estudiantes para enseñarles. También el cómo lo enfocas no es lo mismo. O sea, no puedes sentarte con un residente, por ejemplo, a explicarles, oye, mira, la arteria pasa por aquí, pasa ese ligamento se vaya a cambiar de nombre, sino tienes que darle ya un enfoque mucho más en la parte de su área. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, lo que me viene a la mente, tenemos un curso ahorita corriendo que es el de neuroanatomía clínica, que si uno recuerda, o bueno, los que llevan pues neuroanatomía, cuando uno lo menciona como estudiante de pregrado es como que el monstruo, un terror, o sea, el monstruo, un favor, ¿no? Y a mí, por ejemplo, y eso es algo que yo lo he comentado aquí, lo he dicho antes, a mí cuando yo llevé neuroanatomía fue algo que en su momento no disfruté. O sea, fue algo que se me hacía muy complejo. Yo era mucho de hacer asociaciones de cosas, pero neuroanatomía es algo muy específico. Tienes que saber las cosas, dónde están y cómo están, vías, etcétera. Y en su momento era muy complicado para mí porque no tenía este contexto clínico de qué es lo que estoy viendo y cómo se manifiesta en el paciente. Ahora que pues ya acabé la carrera, ya entré a la especialidad y ya la acabé, y ahora vuelvo a retomar retomo la neuroanatomía, ya no la veo desde el punto de vista de malchetearme la materia, sino de aprenderla desde qué es lo que a mí me importa. Y por ejemplo, en este curso, lo que se hizo fue, por ejemplo, quitar o digamos cosas muy básicas, o sea, cosas que no eran realmente clínicamente esenciales para los que lo estaban tomando, y enfocarlo en lo que les funciona. Por ejemplo, estamos hablando de corteza, estamos hablando de núcleos basales, estamos hablando de sustancia negra, cosas que clínicamente son lo que más ven. Por ejemplo, trayectorias de arterias, en donde tienes que ir a explicarle al residente, bueno, estas son las trayectorias y si hay un infarto aquí, este infarto se va a manifestar de esta forma. Claro, y ahí es donde, por ejemplo, este beneficio que tienen el que ya lo estás viendo en el posgrado, porque precisamente en este trabajo que te comentaba, hubo un punto donde en algunas referencias había unos autores que hablaban de que las especialidades, ¿no?, clínicas o quirúrgicas se benefician muchas veces de un back to basics approach, ¿no? En el que dices, bueno, ya eres un médico, ya estás acá en este punto, ahora sí tienes la parte clínica para que lo que decías, ¿no? Ya no es nada más, oye, macheteate esto y la lesión se va a ver así, ya lo estoy viendo en un paciente, ya lo estoy viendo en vivo, sí, como y puedo como que integrarlo mejor. Como un tipo de educación como horizontal, o sea, no tanto vertical de que eso en algún punto me va a servir, sino ya me está sirviendo ahorita. Exacto, ya me está sirviendo. Y eso es bien, digo, por ejemplo, ahorita volviendo otra vez con el ejemplo del curso de neuropsicología, me toca porque lo adaptamos y eso también es la realidad. Tienes que adaptarlo a las necesidades porque, por ejemplo, no es lo mismo un curso en neuroanatomía clínica para un neurocirujano que para un neurólogo, que para, por ejemplo, un neuropsicólogo, que son áreas totalmente diferentes. Pero que muchas veces trabajan juntas. Y exactamente. Y por ejemplo, en una de las clases, por ejemplo, cuando se da neuropsicología, es, oye, esta es la distribución de las arterias, por ejemplo, del cerebelo, perdón. Y porque, por ejemplo, luego escuchas términos como pica, anca, o sea, empiezas como términos que el médico usa de manera muy... o sea, como un lenguaje. Como un lenguaje, pero que otra persona que no está tan familiarizada con eso no lo entiende. Entonces, también eso permite tener un entendimiento entre las mismas áreas que si bien no les va a servir de la misma forma el conocimiento, puedan hablar el mismo lenguaje. Claro. Y permitir esa integración para que al final del día el conocimiento que tienen cada uno en su área les permita darle una mejor atención, ¿no?, al paciente. Y por ejemplo, preguntándote un poco, creo que ha habido otras experiencias, ¿no?, también con
cursos que se han creado con el objetivo de profesionalizar a ya especialistas, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente el tema de los cursos de microcirugía o algunos cursos de intervención con una oportunidad de trabajo en cuerpo, que era lo que te decía de que cada vez hay más procedimientos y entonces dices, bueno, necesito entender completamente la anatomía para poder hacer el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, una biopsia renal o lo que sea, ¿no? Sí, de hecho, últimamente hemos hecho varios así cursos, por ejemplo, está de anatomía renal, a los traumatólogos, ni se diga, o sea, hemos trabajado con traumatología, claro, sistema musculoesquelético. Especialmente rodilla, hombro, en la parte también, afortunadamente tenemos una parte de simulación ahí, pero sí es bien importante que el residente empiece a entender lo que está viendo para poder saber qué es lo, y está bien comprobado que el residente que pueda practicar desde una anatomía de este back to basis, porque, bueno, ese es otro detalle. Cuando tú llegas a una residencia, se asume que tú ya pasaste la carrera y se asume que tú ya sabes de pues, las materias que llevaste, en el caso anatomía. Pero pues te das cuenta que pues anatomía se llevó en primer año y desde primer año hasta que entres a la residencia son al menos 7 u 8 años. O sea, sí, pasa un tiempo largo. 7 u 8 o 6 años incluso en algunos buenos casos. Y a veces pues no es algo que retomes tanto. Entonces, y tardas en volver a retomar esta costumbre de ir a las bases otra vez, porque asumes que ya lo sabes. Incluso uno puede estar sesgado, decir, ya lo sé, ya la pasé en materia, yo ya lo sé, no necesito volver. Y luego cuando te vuelves a revisar todo es como que, caray, no lo sabía. No, y es como similar, por ejemplo, a lo que haciendo una analogía, pues si vamos a decir, si uno estudia inglés y tienes un muy buen nivel y luego pasas 8 años sin realmente practicarlo en el día a día o así, pues lógicamente va a haber una parte que vayas perdiendo o vayas oxidándote un poco. No quiere decir que lo perdiste todo el conocimiento, pero que precisamente está ahí, necesitas desempolvarlo y eso es para lo que este tipo de integraciones en posgrado sirven, ¿no? O sea, no es, como dices, no estoy enseñándole desde cero el concepto, no es vamos a ver planos anatómicos o sí, no, así, no es. Y luego se agrega otra vez otra capa de complejidad que es, bueno, ahora con toda la parte de estudios de imagen es ¿qué estoy viendo yo en una computadora de un paciente vivo? Porque obviamente, o sea, tú ves el libro de anatomía, pues está muy bien bonito, bien escrito, colores y todo, pero ya extrapolarlo a un paciente que tiene múltiples características, múltiples variantes, o sea, y todo esto que ya hemos hablado en otras ocasiones, de cómo la anatomía, nosotros tenemos un estándar de anatomía, pero ese estándar no necesariamente aplica para todo el mundo. Y eso es, por ejemplo, una de las cosas que hemos trabajado, que en el artículo que trabajamos a Celiacas, que no sé si te acuerdas, que te das cuenta que las variantes más descritas en otras poblaciones aquí no estaban. Ajá. Y es cuando tú ves, por ejemplo, vas a hacer el estudio de imágenes, caray, entonces estoy viendo algo normal o es algo normal en mi población. O, por ejemplo, a mí me toca mucho con pacientes con deterioros cognitivos, en las cuales hay una atrofia cortical, pero luego tienes que correlacionarlo con la clínica. Entonces, y tienes que ir empezando a juntar toda esta información de lo que aprendí en la carrera y también la flexibilidad, porque también es la otra cosa. O sea, que el volver a repasar la anatomía te da una flexibilidad de poderlo adaptar a lo que estoy viendo en mi paciente, que obviamente no va a ser como viene en el Netter o no viene en el Gray. Definitivamente. Y eso te va a llevar al siguiente paso, que es, bueno, una vez que ya lo puedo aplicar mejor al paciente, puedo ya sea explorarlo mejor, puedo reducir complicaciones, que eso es algo que a veces no se toca mucho, ¿no? O sea, es algo inherente a la práctica médica, es que en muchas ocasiones puede haber y existen errores en errores médicos, no con un dolo, no con un propósito de daño, pero errores que suceden y que este tipo de cursos disminuyen eso, ¿no? Al aumentar la preparación y al aumentar el expertise de las. Y pues volviendo aquí con el ejemplo que hice al principio del artículo, o sea, esta identificación de dónde estaba esa pieza, o sea, vino desde un conocimiento, como mencionas, anatómico, pero que. Y eso es algo que me repetían mucho mis maestros cuando yo estaba tanto en la carrera como en la especialidad, de que los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Entonces, si no sabes de esta base, pues no se te hubiera acordado ni por asomo que dónde encontrar la pieza que estaba perdida. Claro, sí, definitivamente. Y eso te ayuda a corregir situaciones imprevistas, a saber qué es lo que hacer cuando
cuando no sabes qué hacer, ¿no? O cuando pasa algo inesperado, ¿no? Y pues bueno, yo creo que pasando un poquito avanzando un poco, yo te quisiera preguntar, o sea, en tu experiencia, ¿qué opinas? Porque a veces se piensa que anato es como, muchas veces dicen, no, pues es la base muchas veces de las ciencias quirúrgicas, pero la gente involucrada en una ciencia clínica también se beneficia de este tipo de cursos. Definitivamente. O sea, porque eventualmente tú como clínico vas a ver un estudio de imagen. Entonces, en ese estudio de imagen vas a ver anatomía. O sea, vas a ver una radiografía, vas a ver un TAC, una resonancia, un ultrasonido. Y luego si bien pues no es el libro, pero sí tienes que saber qué es lo que estás viendo, porque a fin de cuentas es lo que te va a orientar a ti a entender la patología de tu paciente. O sea, y no necesariamente es como que tú vayas a abrir el paciente, a hacer una cirugía para sacar el problema, pero por incluso procedimientos un poco más, más sencillos, por ejemplo, en el drenaje de colocaciones de sondas, que eso lo hacen los clínicos también, o sea, en algunos lugares, intubaciones orotraqueales, colocaciones en captaciones centrales, que a los internistas les va a tocar, o sea, los que quieren estudiar medicina interna, y el saber la anatomía te va a ayudar a no hacer una complicación, saber dónde vas a hacer la punción, hasta dónde llegar, dónde no llegar, y evitarle que el paciente tenga una complicación y que eso aparte pues le cambie la vida, porque usualmente las complicaciones no son tan sencillas de resolver. O sea, involucran que el paciente se quede más tiempo en el hospital, con más días de estancia hospitalaria y pues mayor riesgo de otras cosas. Sí, no, definitivamente. Yo creo que definitivamente igual coincido, ¿no? Creo que los clínicos también se benefician y eso es algo como que muchas veces no se aprecia, ¿no? Porque, bueno, hay a veces esta imagen del clínico que solo pasa visita y pues no hace como procedimientos y que a lo mejor por eso no necesita tanto, pero al contrario, porque por ejemplo, cosas básicas que a veces hay que regresar a la clínica, o sea, a veces aunque el estudio te esté diciendo algo o tú creas que el estudio te dice algo, pues al final del día por eso nuestros colegas radiólogos siempre ponen, oye, correlacionar con la clínica, ¿no? Si no sabes explorarlo, si no sabes qué estás viendo, dónde lo estás viendo, qué estás buscando, pues no vas a saber dónde poner el esteto, dónde palpar. Sí, ¿no? Y incluso qué está lo que estás viendo, porque un ejemplo que se me ocurre ahorita es en la marcha. O sea, uno da por sentado que caminamos. ¿Ok? Pero realmente el proceso biomecánico de la marcha es bastante complejo y involucra un montón de estructuras y un montón de cosas, desde lo neurológico hasta lo mecánico. Entonces, el entender qué es lo que está pasando a través de este conocimiento de la anatomía te puede dar la idea de qué es lo que estás viendo con el paciente. E incluso, por ejemplo, de que se va para un ladito, ok, lo voy a buscar desde lo mecánico o de lo neurológico. Oye, siempre se va para el mismo lado. Esto no suena algo como más mecánico, suena algo como que está afectado alguna parte de la neurológico en donde está la conducción. Oye, que me carga el peso hacia el lado derecho. ¿Por qué? Okay. Voy a buscar, bueno, los músculos. ¿Qué músculos son los que están involucrados en el equilibrio de este paciente? Tal vez sea por ahí la lesión. Oye, no, que el trayecto del dolor, cómo se está irradiando. Bueno, voy a buscarlo en la zona donde yo sé dónde puede estar, porque a veces, y eso pasa, y eso es un error bastante común, que cuando ir con esta visión de túnel, por ejemplo, si el paciente te dice, me duele la pierna y te señala un punto, y luego tú sabes más de eso, porque tú de dolor sabes, de que te menciona un punto, pero tal vez el problema no está en ese punto. Claro, claro. Sí, no, a veces tienes que seguir. Eso pasa mucho, por ejemplo, en la exploración de puntos gatillo. Que, o sea, pues sí, si alguien tiene un punto gatillo y tú le presionas en la zona, pues le va a doler, pero a lo mejor donde tú estás presionando no está exactamente el punto, ¿no? Entonces, sí, definitivamente tienes que tener esta noción, ¿no? También para la exploración física, que es algo que muchas veces yo creo que los pacientes lo demandan de nosotros de manera verbal y no verbal. O sea, a veces no verbal en el sentido de que te puede llevar al diagnóstico, y verbalmente yo he escuchado colegas que han referido que pacientes le dicen, es que usted sí me exploró. O sea, cosas tan simples como usted sí me puso el esteto, ¿no? Entonces no hay que olvidar esa parte, y que la base de la exploración física va a ser siempre anatómica, ¿no? Y ahora el problema que mencionaste al principio de la pregunta, de que es necesario o es, digamos, esencial que el residente tenga, o el estudiante de posgrado tenga un entrenamiento. La respuesta yo diría sí, pero el problema es cómo. Porque, por ejemplo, ¿en qué punto? Yo te preguntaría eso. O sea, desde el R1, en el R2, en el R3. O sea, yo sé que es imposible decir exactamente
en una respuesta general, pero en tu experiencia, ¿qué es lo que has visto? Yo diría que desde el R1, o sea, desde que entran, o sea, ya es necesario retomar las bases y especialmente porque todavía no están involucrados tanto con la parte de su especialidad, o sea, que apenas van a entrar y van a empezar a ver y empiecen en ese momento, porque luego el problema es, y eso es una mala práctica que hemos visto en algunos lados, que pasas de categoría y ya es como que, bueno, ya que hagas procedimientos, ya que hagas... Sí, de repente pasas de ser R1 a R2 y ahora sí te toca hacer procedimientos. Sí, solo porque cambió de 28 de febrero a 1 de marzo. Entonces, pero sí es algo que debe ser desde el R. Yo diría desde el R1. El problema es el cómo lo enseñas, porque es innegable que la carga de ser residente, tanto académica como de trabajo, es bastante. Y sí es bien diferente intentar enseñarles cómo enseñarles, porque lo que volvió al principio, no les puedes enseñar como un estudiante de pregrado que está sentado en un aula escuchando la clase, viendo por ejemplo un poco más prácticos, sino tienes que lo más dinámico, hacer lo que él y también que sienta el residente sienta la necesidad de aprenderlo por su cuenta también, o sea, darles como que no el empujoncito para que ellos mismos también puedan retomar otra vez ese conocimiento, porque a fin de cuentas ya están en un posgrado, en ese posgrado también se exige o es una de las partes que sea el mismo estudiante pueda aprender por su cuenta esas cosas. Claro, y en ese también afán de impulsarlos o de motivarlos, creo que algo importante que hemos logrado hacer en el departamento y en especial a través de tu coordinación de posgrado es muchas veces quienes imparten el curso anatómico de posgrado no es nada más desde el punto de vista morfológico, es también otro clínico, otro médico que sí ve pacientes, que es clínico y que te está diciendo, oye, esto aquí, esto. Entonces es un poco más sencillo quizá transmitir los puntos importantes o las perlas a alguien que viene apenas en formación, ¿no? O sea, que no es nada más básico, o sea, no es nada más vamos a ver las diapos del Néter o algo así. No, y es que también luego como caemos en este como sesgo del experto, o sea, de como morfólogos que luego se enfocan mucho en la morfología pura y así empiezas a hablar de muchas estructuras, afortunadamente ya no epónimos, pero de cosas muy, 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 muy específicas que tal vez al clínico no le funcionan, no le sirven tanto. Claro. No, y a lo mejor no van a ser útiles en el día a día de la práctica clínica, ¿no? Y ahí es donde volvemos al tema de que a veces, o sea, la morfología y la anatomía son muy amplias y hay un lugar para la anatomía descriptiva, hay un lugar para la comparativa y sobre todo en nuestro caso, en una facultad de medicina y en un hospital universitario, para la anatomía clínica, ¿no? Que ese yo creo que debe ser el mayor mensaje, que la anatomía ha evolucionado, ¿no? Hacia este afán clínico y eso nos da solidez, ¿no? Y ahorita yo creo, volviendo al punto, yo creo que también en primer año creo que es lo mejor porque si lo que tú aprendes desde el principio bien, vamos a decir, si tú vas a entrar a trauma y desde el principio te repasas bien anatomía de rodilla, vas a poder hacer mejor las exploraciones de rodilla y vas a poder diagnosticar mejor los temas de rodilla, operar mejor los temas de rodilla, o sea, va a ser un constructo que vaya agregándose, ¿no? Vas a ir sumando, pero con una base sólida, ¿no? Que a veces es lo que es difícil. Pero el tiempo, ¿cómo lo balanceamos, no? Porque la carga asistencial es complicada, la carga de docencia, porque no es como que solo tengan que saber de una materia de anato, obviamente tienen que entender muchas otras áreas y pues bueno, irlo inmiscuyendo de una manera que sea útil, como dices, pero también autogestiva en otros aspectos y sobre todo específica a lo que necesita. Sí, ¿no? Y a los estudiantes, o sea, de pregrado que ya están más avanzados, por ejemplo, ya segundo, tercer año, o incluso los que ya entraron a las áreas clínicas, que retomen esas bases, porque entre más pronto lo retomes, antes de pasar o que estés en una clínica, más fácil vas a encontrar esa utilidad, a ese conocimiento que aprendiste en primer año. Y es algo que a mí me gustaba, por ejemplo, cuando estaba con MIPS cuando era residente, era, bueno, repasemos desde las bases, o sea, de lo que aprendimos en primer año, qué es lo que estoy viendo, cómo lo estoy viendo, cómo funciona, cómo la estructura. Y eso ayudaba bastante. Y uno pensaría que no. Pero, por ejemplo, incluso cosas como, ya no hablando de imagen, por ejemplo, un electrocardiograma. O sea, entender cómo funciona el electrocardiograma es también entender cómo funciona la anatomía del corazón. Entonces, y luego ya combinarlo con la fisiología. Entonces, todo ese conocimiento se va agrupando hasta que ya puedes llegar a un diagnóstico, incluso ni siquiera, o sea, solo viendo una hoja de papel. O sea, y eso es algo bastante impresionante, pero requiere práctica, constancia y lectura. Claro, y requiere sobre todo entrenamiento y entender bien las bases. Porque como dices, o sea, un electro es
O sea, todo es anatomía y fisiología. O sea, un electro está basado en anatomía y fisiología y es una prueba que a veces, una vez escuché un comentario de que alguien me dijo, un colega, que decía, es que es increíble que en cardiología con tantos avances seguimos utilizando una tecnología que se describió Hace 100 años. Hace 100 años más, no estoy seguro de la fecha, pero sí, para diagnosticar. Y es como que, bueno, no porque, o sea, si no está roto, ¿verdad? O sea, no como el tienes control de que PlayStation. Es exacto. Entonces, es una tecnología que es 100% antigua, ¿verdad? En el sentido de, pues digamos, ya tiene tiempo con nosotros. Sí. ¿No? Y bueno, pues realmente este es un episodio que queremos hablar de esto, de cómo que sigue después de la anatomía en la medicina, ya cuando pasamos la materia. Y pues realmente como parte del departamento también quiero a los estudiantes de posgrado que nos lleguen a escuchar, invitarlos también de que tenemos ahí, especialmente aquí en el Hospital Universitario, a que se acerquen. Tenemos cursos de posgrado de anatomía en sus áreas, incluso se pueden personalizar para lo que necesiten. Tenemos ahorita, por ejemplo, curso de neuroanatomía, tenemos un curso de cardio también para intervenciones, un curso para los de trauma e incluso entrenamientos para la paroscopía, que también tenemos ahí de entrenamiento. Pero pues, o sea, retomar y que vean que la anatomía no está despegada del especialista ni del médico ya titulado. No, jamás. De hecho, yo creo que todo lo contrario. O sea, siempre hay un beneficio para esto, para el regresar a lo básico, como decíamos, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por compartirme un poco de tu experiencia, Adrián, de tu trayectoria un poco ahí en la coordinación de posgrado del departamento. Y pues bueno, no queda más que agradecer mucho a nuestros escuchas, a quienes nos escucharon. Y pues recuerden nada más seguirnos en nuestras redes. Pues, en Anatoverso, escuchando Voces del Cuerpo en YouTube y en Spotify también. Y las redes oficiales pues del Departamento de Anatomía Humana. Y pues bueno, muchísimas gracias por todo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo. Bye.